presión. Entonces, si el viento remueve esa capa de vapor de agua alrededor de la hoja, el gradiente de presión aumenta. Entonces, dentro de la planta hay mucha cantidad de agua en comparación con el agua en forma de vapor que está alrededor de la hoja. Y eso hace que la planta se deshidrate con más facilidad. Entonces, el viento primero deshidrata la planta. En esta zona, en esta localidad, en el mes de enero coinciden dos fenómenos. Uno es que ya no hay más precipitaciones, ya no hay más lluvia. Y el segundo fenómeno es que aumenta la velocidad del viento y ocurren con frecuencia ráfagas, etc. Y todos esos procesos favorecen la deshidratación de las plantas. Si nosotros vamos, por ejemplo, al laberinto o a la carretera de Teijá, ya podemos ver los pastos completamente blancos, producto del efecto combinado de la escasez de agua en el suelo más el efecto del viento. ¿Estamos claros? Otra forma en la que el viento afecta nuestra capacidad para regar es cuando utilizamos sistemas de riego por aspersión. Todos conocen un sistema de riego por aspersión. ¿Quién no? Para poder explicar. Yo. Ok. ¿No has visto en los jardines cuando se simula la lluvia? Como Con un aspersor, pero con, vamos a decir, un gallito, un aspersor, un difusor de agua. Con la aspersión simulamos la lluvia. Okay. Podemos hacer nebulizaciones o podemos hacer un spray, okay. Un tamaño de gota, ¿verdad?, apropiado que no genere un impacto nocivo en el suelo cuando golpea, etc. El objetivo primordial, como ya lo he mencionado, es simular la lluvia, pero si la velocidad del viento es muy alta, me va a afectar la distribución de esa agua. ¿Por qué? Porque generalmente el aspersor está en un sitio y tiene un diámetro para humedecer, 8 o 10 metros dependiendo del diseño del aspersor. ¿Qué pasa si tengo una corriente de aire importante en una dirección? Que entonces ya este círculo no es precisamente de esta manera, sino que puede modificarse un poco, tal vez exagere un poquito, pero la idea es que notemos que se desfasa y se desfasa la combinación de ellos. Debe haber otro aspersor aquí, ¿verdad?, que se solape con el otro, porque hay áreas donde necesitamos un solapamiento, aproximadamente el 20% del área entre un aspersor y otro debe estar solapado, los dos chorros de agua deben coincidir. Y eso me puede afectar el siguiente aspersor. ¿Se entiende o necesito explicarlo un poquito más? ¿Alguna duda? Solo puede preguntar aquí en el examen, pregunto yo. ¿Ah? Entonces, este factor es muy importante cuando yo hago o cuando diseño sistemas de riego por aspersión. No, yo estoy en Falcón y ahí el agua es de muy buena calidad y tal, y monté un sistema de riego por aspersión. ¿Y a qué altura el Falcón está ahí? No, por ahí, por la cooperativa, por Menemaproa, por ahí. ¿Cómo hace con el viento? No sé, ¿para qué se hace con el viento? No lo vais a considerar. Es importante considerar. ¿Okay? El agua. Calidad y cantidad. Cuando se diseña un sistema de riego, el primer error del diseñador, el primero, es no saber si tiene suficiente agua para regar. Parece cosa de mentira. No, yo instalé 50 hectáreas de riego por aspersión. Quedaron hermosos. Unos aspersores así, la bomba, el jagüey donde la laguna no va a poner el agua. ¿Y cuánto agua disponible tenéis? No, tengo
5 litros por segundo en un pozo. ¿Bien? Y te alcanza para 20 hectáreas. Tienes que alcanzar, si eso es mucha agua, 24 horas botando el agua. Y sacas la calculadora y empiezas a hacer los números y le demuestras a la persona que eso solo le alcanzaría con un sistema bastante eficiente, con una buena eficiencia para 8.6 hectáreas. Ay, ¿qué hago con las otras hectáreas que ya instalé? Hacer otro pozo. Pero eso vale mucho dinero. Tenés que hacer estos números antes de hacer la inversión. ¿Ok? Hacemos los números. ¿Lo quieren ver? Ok. Tenemos un caudal que se expresa como Q, de 5 litros por segundo. Y vamos a suponer que un cultivo tiene unos requerimientos de 5 milímetros por día. Así lo van a conseguir en la bibliografía. Las necesidades hídricas del cultivo se expresan en líneas. ¿Qué coincidencia? Igual como se expresa la lluvia. Sí, efectivamente. ¿Cómo se expresa la lluvia? ¿Recuerdan el tema donde hablamos de esto? Las precipitaciones, intensidad, distribución. ¿Sí o no? Ah. Entonces, ¿esto qué significa? 5 milímetros por día. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretan? No, un litro. ¿Ah? Hable. ¿Quién dijo? No es un litro por día, o sea, uno por. No. 1 milímetro de precipitación. Son 5 litros. Ajá. 1 litro Así. por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces quiere decir que el pasto necesita 5 litros por metro cuadrado. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? ¿Lo recordaron? Ok. Ahora yo necesito saber qué cantidad de agua puedo producir con un pozo que tiene, o una fuente de agua, no necesariamente es un pozo. Puede ser un pozo, puede ser un río, una quebrada, pero de esa quebrada o de ese pozo o de ese río yo puedo sacar, tener disponibilidad de 5 litros por segundo. Entonces aquí hay dos posibilidades. Opción A, que yo tenga almacenamiento. Que yo puedo tener la bomba del pozo funcionando 24 horas del día, almacenando esa agua para después regar. ¿Sí? O si no, entonces con almacenamiento, o sin almacenamiento. ¿Qué pasa con la opción B? Que yo solo riego cuando la bomba del pozo está funcionando. ¿Sí? Entonces eso va a depender cuántas horas de electricidad tengo diarias, si tenemos algún tipo de racionamiento, ahora que están de moda. Y de pronto dicen, no, a mí me ponen 4 horas de racionamiento diario, pero ya no tienes 24 horas para regar, tienes menos. El otro factor es cuántas horas vas a tener encendida la bomba. ¿Okay? El fabricante te puede decir que el 90% del día, que son 21 y fracción, 21 horas. Ese es lo que el fabricante de la bomba te sugiere. 21 horas para regar.
¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos litros de agua produce ese pozo? Con un caudal de 5 litros por segundo. ¿Cuántos segundos tiene una hora? Perdón, ¿cuántos segundos tiene un minuto? 60, ¿verdad? ¿Cuántos minutos tiene una hora? Tiene 60. ¿Cuántos segundos hay en una hora entonces? 3600. ¿Saben de dónde sale? Y 21 horas, ¿cuántos segundos tienen entonces? ¿Quién me ayuda? El fabricante de la bomba te dice que debería tener un 90% de uso a lo largo del día. Perdón, el 90% del día puede estar en uso. Son 21.6 horas. ¿Okay? Y la diferencia para que el equipo repose. Eso me va a dar 77.760 litros. Con almacenamiento. ¿Ok? Si los requerimientos son de 5 litros por día, por metro cuadrado, ¿cuánta superficie sería? Superficie regada. Serían 15.000 metros cuadrados. ¿Cuántas hectáreas son? Estos no son litros, estos son segundos.
vamos a plantear. ¿Ok? En un minuto hay 60 segundos, en una hora hay 60 minutos. Estamos hablando de 3.600 segundos por hora y son 21.6 horas al día, son 77.700 segundos. ¿Ok? Ahí fue donde tuvo un error, no son litros de agua, sino segundos. Y resulta que si en un segundo tengo 5 litros de agua para 77.760 segundos, ¿cuántos litros de agua voy a producir en un día? Entonces, aquel valor lo multiplicamos por 5 y estamos hablando de 388.800 litros. Un poco de agua, ¿verdad? Imagínense la laguna que debo tener para almacenar eso. ¿Ok? O el tanque. No olvides. 388.000 litros. Ahora sí, esta es el agua que tengo disponible. Y aplico la regla que teníamos acá. Necesito para 1 metro cuadrado necesito 5 litros de agua. ¿Correcto? Con 388.800 litros, ¿cuántos metros voy a regar? Es 1 metro cuadrado por 388.800 litros entre 5 litros. Y ahora se va 77.760. Pero ahora son metros cuadrados, no nos confundamos. Allá son segundos, aquí son metros cuadrados. ¿Correcto? ¿Cuántas hectáreas son? ¿No se acuerdan? ¿Una hectárea cuántos metros cuadrados tiene? 10.000. 77.000 metros cuadrados son 7.7 hectáreas. Entonces, esta persona invirtió en un sistema de riego para 20 hectáreas y solo tiene agua para regar 7.7. Si es eficiente. O si es eficiente. Si no tiene botes de agua por aquí, botes de agua por allá, el hombre no, si el regador no se duerme, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esto es todos los días. Entonces él puede estar regando. ¿Y por cuántos días? ¿Cada cuántos días riega? Fíjense, esto es todos los días. Este es el consumo de una planta al día. ¿Cómo se riega? Bueno, yo le echo agua todos los días, ¿no? Generalmente, ¿cómo se riega? Es de la siguiente manera. Vamos a borrar aquí. Dependiendo del tipo de suelo, yo defino la frecuencia de riego. ¿Cada cuántos días voy a regar? Más o menos se estima regar cada 4 días. Entonces yo tengo una porción de tierra y la voy a regar el día 1 y el día 5. Vamos a suponer que es 1 hectárea. ¿Cuántos litros de agua necesito entonces? 50.000, ¿verdad? Diario. Pero si voy a regar cada 4 días, 50.000 por 4 son 200.000. Entonces tengo que aplicar 200.000 litros de agua tengo que aplicar 200.000 litros de agua para que me duren los 4 días que voy a estar sin regar esta parcela, porque después voy a regar otra. ¿Ok? Esto es lo que se llama frecuencia
de riego. Y los 5 milímetros o los 5 litros por metro cuadrado, eso es lo que nosotros llamamos lámina neta. ¿Ok? Lámina neta. A la lámina neta tenemos que sumarle la lámina bruta, tenemos que sumarle las pérdidas por evaporación, por escorrentía, por percolación, para que sea la lámina bruta. Entonces yo voy a aplicar, un ejemplo, 6 litros por metro cuadrado, de los cuales se va a perder 1 por escorrentía, por evaporación, otras pérdidas, y van a quedar disponibles para la planta 5. ¿Se entiende la idea? Entonces, lámina neta, lámina bruta, y ahora viene el otro factor que hablamos del agua, la calidad. Si el agua no es de calidad, generalmente las aguas subterráneas pueden tener algún grado de salinidad. Entonces yo tengo que incluir una lámina adicional, que es la lámina de lavado. Resulta que el efecto nocivo de las sales en el agua es que aumentan el potencial osmótico con el que las raíces van a aprovechar el agua del suelo. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron en bachillerato que era la ósmosis? Que se aplicaba para las células. La célula va a haber un movimiento a través de la membrana celular de líquidos dependiendo del potencial osmótico de cada solución. Entonces, el agua se mueve hacia donde el potencial osmótico es más alto. La concentración dentro de la célula es más alta que en el agua de riego. Entonces el agua de riego tiene facilidades de atravesar la membrana celular de la planta. Imagínense ustedes ahora que la solución de riego o el agua de riego tiene mucha salinidad y resulta que el potencial osmótico son muy parecidos al del interior de la célula. Hay agua, está mojado y la planta se muere de sed, se deshidrata o no responde como debería, porque no es capaz de aprovechar esa agua que está circundando. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con las sales del riego o con las sales que están en el agua de riego? Las sales tienen la posibilidad de moverse, o nosotros tenemos la posibilidad de hacer que se muevan dentro del perfil de suelo y que estén lejos de las raíces. Entonces yo con una cantidad de agua adicional, ¿verdad?, mantengo esas sales alejadas de las raíces. Eso es lo que nosotros llamamos lámina de lavado, el agua adicional que voy a aplicar para que las sales estén alejadas de las raíces de la planta. Generalmente pasa que de pronto se dañó la bomba, no he podido regar, entonces no respeto la frecuencia de riego y el suelo se va deshidratando poco a poco. Esas sales que yo puse lejos de las raíces por capilaridad van a la superficie y entonces aumenta la cantidad de sales alrededor de la raíz. Por eso es que yo necesito la lámina de lavado para mantener esas sales alejadas lo suficiente del cultivo. ¿Se entiende la idea? Entonces tenemos lámina neta, lámina bruta, lámina de lavado, esto no es tan sencillo como lo estoy explicando aquí. O sea, a la hora de los cálculos todo eso lleva unos números asociados, pero no vamos a entrar en eso porque ustedes no van a diseñar sistemas de riego. ¿Okay? Pero sí es importante que conozcan algunos fundamentos. Por
supuesto, otro factor es la planta. ¿Por qué? Porque hay plantas que tienen más necesidades de agua que otras. ¿Alguno de ustedes ha visto un cultivo de arroz? Mínimo 5 centímetros de agua arriba del suelo. No estamos hablando del agua que está, la lámina de agua que está dentro del suelo, no, arriba. 5 centímetros mínimo de agua sobre el suelo. Completamente anegado. Esta es su forma de producir. Entonces vamos a un pasto como el pasto guinea, no tiene nada con el agrochinamiento, nada. ¿Okay? Y se adapta muy bien a suelos arenosos. ¿Por qué? Porque son suelos que generalmente también aireados. Los suelos arcillosos, que son suelos pesados, están menos aireados. Ese tipo de pasto ahí va a desarrollarse más precariamente, va a desarrollar con menos posibilidad. Entonces eso también implica mucho a la hora de seleccionar el sistema de riego y seleccionar dependiendo de esas características. Ahora hablemos de los tipos de riego o los sistemas de riego. Sistema de riego por superficie. El más conocido, el surco. Todos conocen lo que es el riego por surco. ¿Sí o no? ¿Ah? En su casa nunca han hecho una zanjita en el suelo y por ahí pasa el agua y se va y las maticas están alrededor de esa franja. Eso es un surco. ¿Okay? El surco puede ser recto. El surco puede ser recto o con curvas de nivel. Que se llama en contorno, recto o en contorno. Bueno, vamos a decir contorno. Vamos a decir que es el sistema, puede ser el sistema de riego más antiguo del mundo. Bueno, aparte del río Éufrates y el Nilo que se desbordaba en una época del año, se desbordaba y la gente aprovechaba ese desbordamiento cuando se sembraba. Y a medida que las aguas se retiraban, la gente cogía sus cosechas. Después de eso vino el surco. El surco simplemente es eso: abro un canal en el suelo por donde va a pasar el agua. Debo tomar en cuenta la pendiente. ¿Okay? Debe haber una pendiente para que el agua se mueva. Si no la hay, el agua no avanza. A medida que avanza, va ocurriendo la infiltración del agua en el terreno. El bulbo de humedad va a depender del tipo de suelo. Por ejemplo, pongan que este es el perfil de un surco. Por aquí va el agua. ¿Okay? El bulbo de humedad, si el suelo es arenoso, generalmente es alargado, porque tiene facilidades para penetrar en el terreno. Cuando el suelo es arcilloso, este bulbo es más ancho, pero menos profundo. Y desde el punto de vista práctico, esto es muy importante, porque yo voy a separar los surcos. En suelos arenosos tengo que poner los surcos más cerca uno del otro para que ocurra lo mismo que ocurría con los aspersores. El siguiente surco, ¿verdad? El siguiente surco debe humedecer al anterior para que sea uniforme la aplicación de agua. Disculpen lo mal del dibujo, pero se entiende la idea. Entonces, ¿qué pasa si el suelo es arenoso? Que ese surco no puede ir ahí, que yo tengo que poner el surco más cerca. Yo
tengo que hacer este surco más cerca para que entonces el bulbo de humedad corresponda con los bulbos de un suelo arenoso. ¿Sí me expliqué? Cuando el suelo es arenoso, la distancia entre surcos debe reducirse. Cuando el surco es arcilloso, cuando el suelo es arcilloso, los surcos nos dan la libertad de hacerlo un poco más ancho. Y desde el punto de vista práctico es importante, porque si yo tengo una hectárea de tierra que son 100% y la distancia entre surcos es de 1 metro, son 100 surcos. Pero si la logro aumentar a 1.5, entonces reduzco la cantidad de surcos que hice o que tengo que hacer. ¿Serían qué? Como 6, como 7, como 70 surcos para que dé más o menos la misma distancia Entonces el surco recto se puede hacer en suelos con pendientes leves. ¿Qué es la pendiente? El desnivel. ¿Okay? Cuando la pendiente es leve, yo puedo hacer unos surcos rectos sin problema. Generalmente se hace en función de la menor pendiente. Un terreno, si tenemos un plano, un terreno rectangular generalmente tiene 2 pendientes, de izquierda a derecha o de norte a sur. Entonces yo mido ambas pendientes y en función de la menor pendiente yo hago el surco para favorecer la infiltración del agua. ¿Sí? Si yo quisiera hacer surcos pero para drenaje, entonces yo los hago con la mayor pendiente para favorecer el desplazamiento del agua que se aleje del campo. Pero tengo dos objetivos completamente diferentes. Uno es regar, necesito que el agua se quede. El otro es drenar, necesito que el agua se retire. ¿Está claro? Ok. Ahora, yo haría, vamos a suponer, esta es la mayor pendiente, esta es la menor pendiente. Entonces yo hago los surcos a una distancia entre surcos. La longitud del surco depende del suelo, depende de la figura del campo, pueden hacerse de 80, de 60, de 70 metros de largo. ¿Okay? Lo puedo hacer con salida de agua al pie o lo puedo hacer con tapones. ¿Cuál es la diferencia? Que el surco con salida de agua al pie gasta más cantidad de agua. Yo aplico el agua aquí, espero que llegue hasta el final y va a haber un tiempo de retiro, va a haber un momento en que yo decida dejar de quitar el suministro de agua y que el agua termine de llegar hasta el final. Algún porcentaje de esa agua sale. ¿Okay? Mientras que si uso tapones, a medida que voy regando, voy taponeando y esa agua queda retenida allí. Entonces es más eficiente con el uso del agua, pero requiere más horas de trabajo para regar. Entonces yo pongo una persona que tenga que estar poniendo las tapas. ¿Alguna vez lo han visto? Una persona que va regando y va tapando el surco y va desviando el agua, o simplemente va tapando para que el agua se quede en el lugar y no se retire. ¿Ah? ¿No lo han visto? Lo tendremos pendiente para una salida acá. Ahora bien, en un surco con curvas de nivel o en contorno, son más difíciles de ejecutar, porque se necesita un poquito de conocimiento de topografía o de nivelación. Hay personas en el campo que lo saben hacer con mucha facilidad, pero por experiencia. Simplemente buscan puntos dentro del terreno que tengan la misma altura. ¿Sí? Dijimos que hay 2 pendientes, pero no todo el tiempo. Ustedes han visto en los mapas cómo se hacen las curvas de nivel o cómo se dibujan.
Imagínense que ustedes buscan en Google y se van a conseguir esta imagen. Un terreno X y de pronto consiguen esto. Entonces, eso puede ser dos cosas. O una montaña, ¿verdad? Donde este es un pico alto, o una depresión donde esto es un lugar más bajo. Cada curva de estas tiene una altura sobre el nivel del mar diferente. ¿Nunca has visto un plano como este? Entonces yo digo que esta es la curva, no sé, de 15 centímetros y esta es la curva de 60. Quiere decir que a 60 centímetros hay un montículo sobre el nivel del mar, punto de referencia. Y la primera curva está a 15. Entonces hay una pendiente muy pronunciada. Bueno, habría que determinar cuántos metros de distancia hay de aquí a aquí para sacar la pendiente. Pero a simple vista, uno dice, hay una pendiente pronunciada, aquí es más alto. Entonces yo no puedo regar aquí con surcos rectos. No lo voy a poder hacer. Entonces puedo hacer las curvas de nivel. ¿Cómo así? Hago un surco que siga la curva de los 60 centímetros. Entonces el surco está alrededor, todos los puntos tienen la misma altura en referencia al nivel del mar. Si yo riego aquí, el agua simplemente va a buscar a través del surco y se va a quedar aquí. Y tengo que hacer otro surco con una altura diferente, y es una forma de regar. No sé si han visto, se ve mucho en los videos sobre China, donde hacen terrazas. Ellos riegan por terrazas. Es parecido, pero en el caso de la terraza, ellos mueven tierra para hacer la franja, donde ellos van a cultivar. ¿No han visto nunca un video de eso? Búsquenlo, que eso también es interesante. Ok, entonces la idea es hacer el surco de riego siguiendo puntos de la misma altura. Este punto tiene 15 centímetros sobre el nivel del mar, pero aquí tiene 15 centímetros sobre el nivel del mar, y aquí también. Cuando yo aplico el agua aquí, el agua se va a mover. A medida que voy poniendo agua, ya se va a mover. ¿Ok? Y no debería irse hacia otro surco, porque el agua está contenida. ¿Dudas aquí? Bastante, por la cara que veo. ¿Cómo habían dicho que se llama el anterior? ¿Con tapones o Con salida de agua al pie o con tapa o tapón, dependiendo de cómo se autoperciba. Bueno, queda pendiente. Vamos a profundizar más en el tema con unas imágenes, pero hoy no las traje preparadas. Podemos tener adicionalmente melgas, y las melgas también pueden ser rectas o en contorno. La melga es un surco enorme. Ya no estamos hablando del surquito de 20 centímetros de ancho, sino que ahora levantamos un muro. Va a depender de la cantidad de agua, pero pueden ser desde los 20 centímetros hasta los 50. Un muro en dos lados de una parcela, ¿okay? Y ahora yo voy a regar en la parcela completa. Ya no voy a regar un surquito, sino que voy a regar toda la parcela. No voy a regar con una manguera, ¿okay? Pero el hecho es de que como el suelo es lo suficientemente nivelado, la melga debe tener nivelación. La melga se nivela. Yo le empiezo a aplicar el agua, y como nivelé el terreno, ¿okay? El agua va a avanzar parejo.
desde la cabecera hasta el final. Igual, el diseño de esa melga me va a decir a las cuantas horas yo retiro el agua. Una vez que yo retiro el agua, esa agua que sigue rodando, porque la pendiente es pareja, es uniforme, el agua va a llegar hasta el final. ¿Okay? Y va a cubrir completamente el cambio. ¿Me explico? Supongamos que este es el terreno. Yo hago un muro de este lado y otro de este lado. Utilizo una niveladora o alguna otra herramienta que tengan disponible y nivelo el terreno. Cuando nivelo el terreno, trato de que o la mayoría de los puntos tengan la misma altura. Entonces, cuando yo hago la aplicación del agua en 2 o en 3 descargas, 2, 3, 4 descargas, depende del ancho de la franja, se va acumulando el agua, pero como la pendiente está ya establecida, el agua empieza a avanzar. Va avanzando. Llega un momento de que ya yo puedo cortar el agua y va a seguir avanzando hasta el final del terreno y termino uniformizando el río. Esto es costoso. Nivelar el terreno es costoso. Pero sí se hace. En Carora, antes de llegar a Carora, hay personas que siembran bermuda para vender pacas de heno. O sea, su trabajo es sembrar la bermuda, cosechar la paca, cosechar el pasto, hacer heno de bermuda, y el negocio es vender ese heno. Ellos lo hacen con melgas rectas. ¿Okay? Este sistema de franjas de 50 metros de ancho, ¿okay? Por 150 metros de largo, y la han nivelado. El suelo es suelo arcilloso, es pesado, retiene mucha humedad, entonces ellos usan, es bastante eficiente. La bermuda tolera un poquito el aguachilamiento, pero es más eficiente con suelos que se secan con facilidad. Entonces ellos hacen los riegos, esperan que el agua se seque por completo antes de después mecanizar y captar el heno, el pasto como tal, para hacerlo heno. ¿Okay? Ahora imagínense un suelo, vamos a decir, bien hecho, o un suelo que lo conseguimos con unas excelentes condiciones para hacer las melgas en contorno. Quiere decir que ya esta melga está hecha, o que ya este suelo, yo voy a hacer el muro, ¿verdad?, sobre un punto con una altura conocida, así como hicimos el dibujito anterior. Y digo, bueno, este es el punto de 5 centímetros. Ok, ahora yo voy 5 centímetros y voy persiguiendo esa altura por todo el terreno. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ya les voy a explicar más o menos cómo se hace. Y no importa la figura que tenga, yo levanto un muro donde la altura es de 5 centímetros. El siguiente muro lo voy a hacer ya no a 5, sino a 10. Entonces, no estamos hablando de 10 centímetros de ancho, no, 10 centímetros de alto. Busco el punto del terreno donde esté más 10. ¿Okay? 5 del anterior más 5 son 10. Y busco el punto. Ok, aquí va la línea de 10. Entonces, si la primera línea de 5 centímetros me la conseguí más o menos así, es posible que la de más 10, que es más 5, la siguiente, que es más 10, puede tener más o menos la misma figura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la diferencia de altura entre este punto y este punto es 5 centímetros. Y es tolerable para poder regar. Yo aplico el riego por uno de los dos extremos y el agua va avanzando por esta franja de terreno. Entonces, esto es una melga en contorno. ¿Qué me ahorré? La nivelación. ¿Sí me explico? Si yo quería hacer esta melga recta, yo tengo que romper el suelo y estos centímetros que están aquí en exceso,
y estos 5 centímetros que hay de diferencia de altura, tengo que quitarlos de una franja para ponerlos en la otra, en el otro extremo, y entonces igualar. Ya este no va a ser de 10, sino igual de 5, y entonces ahora yo tengo una melga recta o una melga nivelada. ¿Se entiende la diferencia? No entiendo por qué en la nivelada agrega 10 centímetros de pared. Si se supone que está todo nivelado, porque tiene que subir más. Para que el agua vaya por donde yo quiero. Porque si todo está a nivel, ¿cómo hago yo para empezar a echar agua aquí arriba de esta mesa y que no se caiga de la mesa? Pero ¿por qué una pared tiene que ser más alta que la otra? No. En el caso de la melga recta, yo levanto una pared aquí y una aquí. La altura de esta pared depende. No está hablando de altura, sino de largo. No. Estoy hablando de altura. Yo pongo aquí, empiezo a echar arena aquí y de este lado hago lo mismo. Para que el agua no se vaya para allá. Porque yo quiero regar hacia allá. Entonces yo voy levantando un muro de tierra pequeño porque no necesito que sea muy grande. Porque es que el agua va a ir avanzando. Porque la topografía me lo permite. ¿Sí? Si la topografía no me lo permitiera, supongamos que de este punto a donde está el vaso hay una diferencia de altura de 10 centímetros, el agua no va para allá. ¿Ves? El agua busca la pendiente. Si allá ese punto estuviera más alto, yo tengo que ir levantando cada vez más de este lado para obligar a que el agua vaya para allá. ¿Lo entiendes? No tiene una hojita suelta, hay que arreglar. O sea, donde comienza el agua debe ser más alto para poder El agua siempre se va a mover de un punto más alto o más bajo. O sea, todavía no ha pasado lo contrario. ¿Okay? En esta atmósfera. De pronto en el espacio donde no hay gravedad tal vez, pero aquí. Entonces, si esta hoja está en lo plano, ¿okay? Y no hay pendiente, vamos a suponer que la pendiente sea cero, no hay pendiente. Este punto tiene la misma altura que este otro punto. Tengo dos puntos aquí. Este está a la misma altura de este. Y yo empiezo a colocar agua aquí. El agua no se va a mover. Ella se va a mover por diferencia de altura. ¿Sí o no? Pero a medida que se va acumulando el agua, se va generando esa altura. Y empieza el movimiento. Entonces, de este lado donde estamos ingresando el agua, va a tener unos centímetros más. Entonces, progresivamente se va a mover. ¿Qué pasa si no hay bordes a los lados? Que el agua va a buscar por aquí, va a buscar hacia los lados, como decimos aquí en la mesa, busca para ambos lados. ¿Sí? Entonces yo hago ese pequeño muro. Cuando el terreno está nivelado, el muro es pequeño. ¿Por qué? Porque el terreno me facilita el movimiento uniforme del agua a lo largo del trayecto. Si por el contrario el terreno estuviera desnivelado, porque me ha tocado, he visto productores que dicen yo quiero regar de aquí para allá, pero que la pendiente es al contrario, no importa. Bueno, pero vamos a nivelar para que reduzcamos la diferencia de altura. No hace falta. Bueno, está bien, vamos a regar como vos decís. Nada, un muro de 1,80 metros de este lado, ¿verdad? Echando el agua de aquí para allá. Allá al final en la pared seco y el agua aquí loca por devolverse por seguir hacia donde va a tener. Entonces, ¿cómo es la eficiencia del riego allí? 1,5 metros de agua aquí y allá al final de la pared nada. ¿Cómo creen ustedes que crecen los pastos? Aquí crece 1,5 metros el pasto, allá nada. ¿Me explico? Entonces, la melga recta es eso. Yo nivelo, hago nivelación, ¿verdad? Hago nivelación y con los bordes que he construido alrededor, limito el movimiento del agua en una sola dirección. ¿Okay? En el de contorno, más o menos igual, hay un muro a ambos lados, pero
ya yo no necesito nivelar, porque el agua se va a manejar en esta franja, se va a manejar limitado y se va a mover. ¿Por qué? Porque resulta que este punto tiene la misma altura que este punto y la misma altura que este punto, y así sucesivamente. En una dirección ya no hay, vamos a decir, no hay variantes en la pendiente, o la pendiente es favorable. ¿Me explico? El agua se va moviendo. No va a buscar hacia los lados porque está contenida en esta franja. ¿Okay? Ahora, estos dos sistemas de riego son costosos, o sea, costosos no. El primero sí es costoso, el de las mergas. Es más o menos costoso porque requiere nivelación. Pero el siguiente, el de las mergas en contorno, requiere técnica para el manejo de las pendientes y no se usa con frecuencia. Y entonces viene el tercer sistema de riego por superficie, popularizado en el Zulia a más no poder. Cajones. ¿Qué es un cajón? Llego con una maquinaria, levanto 4 paredes y echo el agua adentro. Pero nivelaste adentro, no. ¿Y cómo hace ahí? Cuando le meto agua, y cuando aquí se cansa de subir el nivel, el agua tiene que correr para el otro lado. Entonces, cuando llegamos a un sistema de riego de esa manera, conseguimos que hay problemas con malezas acuáticas. ¿Por qué? Porque no hay uniformidad en el campo. Entonces, aquí hay mucha cantidad de agua. El pasto lucha de una manera desigual contra una maleza que se adapta a condiciones de exceso de humedad, ¿verdad? Mientras que en el resto del perfil a lo mejor está bien. Siempre vamos a conseguir sitios donde brotan excesivamente las malezas acuáticas y es una lucha constante de los productores. ¿Estamos claros? Cuando vimos el tema de malezas, dijimos que el agua como fuente física nos servía para controlar malezas. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, estoy en Falcón. ¿Qué plantas abundan en Falcón? El cubí, las tunas, ¿sí? Esas son las plantas que abundan. Y yo resulta, ¿por qué abundan ese tipo de plantas? Porque se adaptan a condiciones áridas. Y yo llego y hago un cajón. Una pared por aquí, una pared por allá, este salón. Le levanto 4 paredes y le echo agua. Modifiqué el clima por completo. Ya no es un sitio árido, ahora es un sitio inundado. ¿Qué pasa con las plantas adaptadas a condiciones áridas? Se mueren. Los cubíes no prosperan. Las tunas desaparecen. Y ahora yo establecí un pasto, vamos a decir un ejemplo, pasto alemán. Se adapta al aguachinamiento y hacemos unos cajones maravillosos. Pero a lo largo de los años, acabé con las malezas. Mira, yo no tengo problema con malezas, yo no compro herbicida, yo no hago nada. Es una maravilla, esos cajones son una maravilla. Perfecto. A los 5 años me están saliendo, me salió junco, me salió enea, me salió cortadera. Eso no lo había aquí. No lo había porque las condiciones no eran esas. Ahora las modificaste y por supuesto ahora llegan unas nuevas plantas. Vienen a través del agua, vienen por las heces de los pájaros, vienen por las heces de los mismos animales tuyos que compraste. Le compré unas vacas al vecino. El vecino tenía los potreros perdidos con malezas acuáticas. Y vienen esos animales para acá y traen semillas en el tracto digestivo, en la piel. El obrero vino con la ropa llena y ahora te colonizaron el cultivo. ¿Me explico? Entonces, los cajones es el método de riego por superficie más común en los ganaderos de Perijá, la cañada de Urdaneta y aquí cerca Falcón, Menemabró, por allí que tienen. Para hacer cajones, por supuesto, necesito demasiada agua, ¿okay? Porque voy a inundar, ¿okay? Podemos decir que estos son riegos por inundación también, a excepción del surco, pero este es un riego por inundación. Entonces necesito mucha agua. ¿Dónde proliferaba esto?
en las orillas del río Palmar. En las orillas del río Palmar, entre La Cañada y el municipio de Rosario de Perijá, las fincas de un lado y del otro, full de cajones. Hasta que hicieron una represa del diluvio, y ahora, durante los meses secos, el río no tiene agua. Entonces ya no puedo regar esa forma. Tengo que cambiar. ¿Okay? ¿Por qué no utilizan tanto si no es eficiente? Porque primero inunda todo. Porque es fácil. Es fácil. No toma. Usted le va a dar un tractor de oruga a una persona que no sabe leer ni escribir. Y le dice, hacer un cajón. Y bueno, acá. Una pala para acá, una pala para allá. Una pala para acá, una pala para allá. Listo, ya. Si tú le dices a él, hazme una curva de nivel. ¿Y cómo lo hago? Entonces, por supuesto, hay gente que sí lo sabe hacer. Los albañiles son famosos, que usan las mangueras para buscar los niveles y las cosas. Sí se puede hacer, sí se sabe, pero no todo el mundo lo hace. Y es lo que más se usa. Es lo que más se usa por tradición. Y te estoy hablando de hace 60 años, no había problema con el agua del río Palmar. El río Palmar tenía agua todo el año, todos los días. Ojo, y aquí en Falcón también pasó con el río Matícola. Cerraron allá la represa y yo conozco un caso de un señor que puso 2 bombas en la orilla del río Matícola y hizo un canal de 3 kilómetros de largo, atravesando toda la finca, 3 kilómetros de largo, de ancho, el ancho de este salón, y de altura tal vez más alto que el techo que tenemos aquí. Bueno, y él mantenía ese canal lleno de agua, era un río artificial, y de ahí regaba sus cajones, y tenía, vamos a decir, algo más o menos hecho. Tenía unos brazos secundarios que llevaban el agua a lo largo del terreno, etc. Hasta que, como les dije, cierran la represa en la época de sequía. En la época de lluvia la dejan abierta, los aliviaderos y todo, para que no se rompa. Eso tiene su diseño también. Pero en la época seca, completamente cerrada la represa, completamente cerrada. El río seco. Ahora llena el canal de 3 kilómetros. ¿Correcto? Entonces esa finca, después de invertir miles de dólares, tal vez millones, ahora no tienen agua para regar. ¿Me explico? Bueno. Ok, yo creo que ya con eso cubrimos los riegos por superficie. Ahora hablemos del riego por aspersión. Como lo mencionamos anteriormente, el riego por aspersión busca simular la lluvia. ¿Okay? De manera artificial, yo simulo la lluvia. Sistemas presurizados, aspersores que van descargando agua en forma generalmente circular. ¿Okay? Hay microaspersores, hay microjet, hay una gran variedad. O sea, la microaspersión, microjet, que están los pivotes centrales. Los aspersores comunes y corrientes. El pivote central los hay muy poquito, pero sí hay. En Falcón hay en el Laberinto, hay en el Grande. ¿Nunca han oído hablar del pivote central? No. Okay. Es un sistema de riego por aspersión donde hay un punto en el centro donde está la toma de agua. ¿Okay? Y el equipo gira completamente. El equipo tiene un brazo, ¿okay?
en ese brazo van puestos los aspersores, vamos a decir, guindando, ¿okay? Y empieza a hacer un movimiento circular en una o en ambas direcciones. Creo que también dan, cada tantos metros tienen neumáticos, ¿okay? Y esos neumáticos van moviendo todo este tubo donde va el agua y van mojando uniformemente. Puedes definir la velocidad con la que se mueve, defines el tiempo de riego, ¿okay? Voy a aplicar, vamos a decir que la descarga del aspersor está asociado a su propio diseño. El aspersor trae una numeración que te dice cuántos litros por hora aplica. Lo que tú le vas a cambiar es la velocidad en la que va a demorar a dar una vuelta completa para regar el campo por completo. ¿Okay? O sea, pero eso tiene el agua solamente en la punta o en todo el brazo. En todo el brazo. Imagínate que este brazo que está aquí, fuera del pivote, el agua viene de aquí hacia allá y aquí van los aspersores guindando y yo lo que hago es ir girando. Se llama pivote porque en el baloncesto hacer esto es pivotear, o sea, tener un pie fijo y mover el otro. Entonces vamos girando y de esa manera estamos haciendo la aplicación del agua. Es un sistema muy eficiente, buenísimo, es caro, costoso el mantenimiento, pero vale la pena. Los pivotes que están en Menegrande y en Falcón, por ahí por los Pedros, esos pivotes deben tener casi 40 años. Porque en el 95 yo los fui a ver y ya eran viejos, ya tenían tiempo ahí. Se sembraban, se utilizaban para algodón, para maíz, para sorgo, no se usaban para pasto en aquella época. Los de Menegrande no sé cuánto tiempo tienen, también sé que son viejos, pero ellos sí están desde el principio para abajo. Y los del laberinto son más recientes. Ok. El microaspersor generalmente se usa en frutales. Colocas un punto de riego debajo del arbolito prácticamente y solo moja la franja donde está las raíces de la planta. El microjet nebuliza, es una nube de vapor la que va a humedecer el campo. Y por supuesto los aspersores que son más conocidos. Son sistemas bastante eficientes, conservan bastante bien el agua. Podemos incluso aplicar riego y fertilización al mismo tiempo. ¿Okay? Podemos preparar la mezcla del fertilizante y con algún equipo un poco más elaborado hacemos las aplicaciones durante el riego de los mismos fertilizantes. Lo vamos dosificando. Goteo y cintas perforadas. Los incluyo en el mismo grupo porque básicamente funcionan igual. Son sistemas de riego con baja presión. La tubería está llena de agua y hay un gotero que también define la cantidad de agua, ya no por minuto sino por hora. ¿Okay? Y vamos a decir, es mucho más eficiente el uso del agua. Se recomienda mucho cuando el agua no es de buena calidad, porque me permite regar incluso varias veces al día. Y lo que estamos hablando del bulbo de humedad, conservar el bulbo de humedad y poder aplicar esa lámina de lavado necesaria para mantener las plantas vivas. Se ha popularizado en los pastizales el riego por goteo o por cintas, básicamente con pastos de corte. Con los pastos de corte que anteriormente se regaban con surcos, ahora se están regando con goteo
y con cinta, porque adicionalmente al uso más eficiente del agua nos mejora el manejo de las malezas. Los surcos tienen muchas malezas o se favorece el crecimiento de malezas en esa franja de humedad, mientras que en el goteo la cinta va prácticamente debajo de la planta que está regando. Entonces la misma planta, a través del sombreamiento, a través de la competencia, limita el desarrollo de muchas malezas. ¿Okay? Para todos estos sistemas hay fórmulas matemáticas para los cálculos, para los diseños. ¿Okay? No vamos a entrar en nada de eso porque no es objetivo de este curso, simplemente que conozcan los sistemas de riego, las facilidades por último, los que van en la delantera con sistemas de riego son los israelíes, que incluso en el desierto han logrado tener una agricultura muy próspera, ¿okay? Incluso con todas las deficiencias que tienen de disponibilidad de agua y de la calidad de esa agua. Pero estos son los mejores, porque son los que más se esfuerzan. No como de aquí que tienen esa vida, como era el problema. Bueno, no conocemos la realidad no conocemos las letras pequeñas, pero probablemente los agricultores de allá tengan subsidios que aquí los productores no tienen. Les pongo un ejemplo. Todos los agricultores estadounidenses tienen subsidios estatales para que no dejen de sembrar. Son el mayor productor de maíz del mundo. No consumen, no usan el maíz para el consumo humano, solo para el consumo animal. Y son los mayores exportadores de maíz del mundo. Y le pagan a los agricultores para que sigan allá. O sea, no es rentable solo la comercialización de sus productos. Ellos necesitan un ingreso adicional y crédito bancario, facilidades, una serie de cosas, seguros, de cosas que nosotros no tenemos. Entonces, te pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que se da con más facilidad en la provincia de Maracaibo? Por ejemplo, yuca. La yuca se da de maravilla, casi una cosa natural. Okay. Vayan y siembren, no 500 hectáreas de yuca, ni 1000, siembren 50, para que vean cómo regalan yuca. Porque si ya así como estamos, la yuca no vale nada, te podés imaginar con alguien que llegue y siembre 50 hectáreas de yuca en el sol. No hay mercado para 50 hectáreas de yuca. Entonces, si el gobierno dijera, voy a poner una planta para procesar almidón de yuca y fomento, no 500, no 50, 5.000 hectáreas de yuca, pero alguien tiene que poner la planta. Primero de la procesadora, segundo, para subsidiar a esos productores durante 9 meses y conservar y darle un precio garantizado a la cosecha. Entonces, sin estímulos de ese tipo, tenemos que llegar a como estamos. Dos guajiritos sembrando un poquito de yuca para salir a vender todos los días un poquito para salir a la noche. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, por supuesto, esa es otra realidad. A lo mejor en Israel hay unos incentivos importantes a los agricultores para producir tomate, por ejemplo, que ellos son muy buenos exportadores de tomate y tienen a todos esos países árabes alrededor que no siembran nada. ¿Verdad? Que ellos lo único que hacen es sacar petróleo. Esos países árabes que sacan mucho petróleo compran agua potable. Porque el agua subterránea que ellos tienen es agua fósil, que llaman. ¿Qué significa? Que esos acuíferos no se llenan. Esos acuíferos son prehistóricos. ¿Okay? Y si los agotan, entonces ellos van y compran un barco de agua. Y eso es el agua potable que utilizan hasta que la tecnología permita desalinizar de forma más económica el agua del mar. Que cada vez se está haciendo avances por esa vía. ¿Okay? ¿Dudas?
examen debería ser algo bastante simple, ¿okay? No entramos en cálculos, fórmulas, nada de eso, simplemente cosas de referencia. Lista de las por mí. Nos vemos el próximo martes, el último